Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Franz Kafka, El silencio y el grito del alma. El enigma Kafka. Pocas figuras de la literatura del siglo XX despiertan tanta fascinación como Franz Kafka. Su nombre se ha convertido en un adjetivo kafkiano, sinónimo de lo absurdo, lo opresivo, lo incomprensible. Sin embargo, detrás del mito existía un hombre tímido, metódico y profundamente sensible que escribía de noche, en secreto, y que jamás imaginó que sus obras cambiarían la literatura para siempre. Kafka no fue un profeta ni un filósofo, sino un observador incansable del alma humana. Sus relatos, llenos de símbolos y angustia, nacieron de su propia vida, marcada por el miedo, la culpa y la imposibilidad de encontrar un lugar en el mundo. Esta es la historia de un hombre que quiso desaparecer y que sin embargo se volvió inmortal. Infancia y raíces. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, cuando la ciudad era parte del Imperio Austrohúngaro. Era el hijo mayor de Hermann Kafka, un comerciante judío de carácter fuerte y autoritario, y de Julie Lowy, una mujer culta, paciente y refinada. Praga era entonces un hervidero de lenguas y culturas. Checo, alemán, yidis, católicos, judíos y protestantes convivían en una tensión constante. Kafka creció en medio de esa mezcla, sintiéndose, como escribiría más tarde, ajeno en su propia casa, en su idioma y en su fe. El joven Franz asistió a escuelas alemanas, destacando como estudiante brillante y disciplinado, aunque tímido y reservado. Desde pequeño amó la literatura, leía Goethe, Flaubert y los clásicos con devoción, pero su verdadero refugio era la escritura. En sus diarios Kafka recordaría que escribir era una forma de oración. Una curiosidad muy poco conocida. De niño, Kafka tenía un teatro de marionetas y pasaba horas inventando historias para sus personajes. Aquellas pequeñas tragedias de cartón fueron probablemente su primer laboratorio literario. El joven de Praga. En 1901, Kafka ingresó en la Universidad Carolina de Praga para estudiar Derecho, una elección práctica más que pasional. Su padre quería que tuviera una profesión seria, y así fue. Durante años Franz se debatió entre el deseo de escribir y la obligación de ser útil. En la universidad conoció a su gran amigo y futuro editor Max Brod. Brod sería una de las personas más importantes de su vida, optimista, sociable y el perfecto contrapunto al reservado Kafka. Sin él, probablemente el mundo nunca habría leído El proceso ni La metamorfosis. Tras graduarse, Kafka comenzó a trabajar en una compañía de seguros de accidentes laborales. Su tarea consistía en analizar informes de fábricas y minas, describiendo mutilaciones y tragedias cotidianas. Aquellas experiencias marcaron su visión de la burocracia y el sufrimiento humano, que luego transformaría en materia literaria. «Trabajo en una oficina», escribió una vez, «y todo lo que veo son engranajes que trituran cuerpos y almas». Y sin embargo, en su tiempo libre, Kafka escribía con disciplina casi religiosa. Lo hacía de noche, cuando el ruido del mundo se apagaba y sólo quedaba su voz interior. Oficio, enfermedad y escritura. Kafka llevó una vida ordenada, casi ascética. Era vegetariano, nadador y amante del aire libre, pero también estaba obsesionado con su salud. Desde joven sufría de insomnio, migrañas y ansiedad. En 1917 le diagnosticaron tuberculosis, la enfermedad que finalmente lo mataría. En lugar de rendirse, Kafka convirtió su sufrimiento en una forma de lucidez. Para él, la enfermedad era también una metáfora, una invasión del cuerpo por fuerzas desconocidas, tan absurda como la burocracia o el destino. Durante esos años escribió sus obras más célebres. La metamorfosis, en 1915, narra la historia de Gregor Samsa, un hombre que despierta convertido en insecto, un relato que combina horror, humor y una profunda compasión por la soledad humana.
Curiosamente, Kafka le confesó a su amiga Felice Bauer, una de sus grandes amores, que se reía mientras escribía La Metamorfosis. Le pareció una comedia trágica sobre la incomunicación. Amor, culpa y deseo. Las relaciones amorosas de Kafka fueron tan intensas como tormentosas. Amó a varias mujeres, pero siempre con miedo. Con Felice Bauer su compromiso se rompió 2 veces. Kafka le enviaba largas cartas, más de 500, donde se debatía entre el deseo de casarse y el pánico a perder su independencia. En una de ellas escribió: «Casarse significaría encerrarme en una jaula de oro, y yo no nací para vivir en unas jaulas». Más tarde conoció a Milena Jesenka, periodista y traductora checa, con quien mantuvo una relación apasionada y espiritual. A ella le confesó su sensación constante de culpa, su miedo a su padre y su rechazo al mundo burgués. Milena lo entendió como nadie, pero su amor también terminó marcado por la imposibilidad. Kafka nunca se casó, nunca tuvo hijos y, según muchos biógrafos, vivió dividido entre su deseo de conexión y su miedo al contacto humano. Como curiosidad, cuando fue internado en un sanatorio, escribió un relato titulado Un artista del hambre, sobre un hombre que convierte su ayuno en espectáculo. Muchos lo vieron como una metáfora de sí mismo, un hombre que se consume buscando pureza. Las grandes obras y su mundo interior. Kafka escribía no para publicar, sino para sobrevivir. La literatura, dijo, es una forma de nadar en aguas peligrosas. Entre 1912 y 1924 escribió una serie de obras breves pero impactantes: El proceso, El castillo, América y decenas de relatos, parábolas y diarios. El proceso cuenta la historia de Joseph Kay, un hombre arrestado sin saber por qué. Un tribunal invisible lo juzga y lo condena. La obra refleja la sensación de culpa sin causa, típica de la existencia moderna. En El castillo, un agrimensor intenta llegar a un castillo donde nadie lo recibe. Es la parábola definitiva sobre la búsqueda de sentido en un sistema opaco. Y América, su novela inacabada, retrata a un joven europeo perdido en un continente de oportunidades imposibles. En todas ellas, Kafka mezcló lo real y lo absurdo con una precisión casi matemática. Su estilo sobrio y transparente contrasta con la oscuridad de sus temas, y pese a lo que muchos creen, también hay humor en su obra, un humor frío, irónico, que surge del absurdo mismo de la vida. El testamento imposible. En 1924, ya muy enfermo, Kafka se instaló en un sanatorio cerca de Viena. Apenas podía comer ni hablar. Murió el 3 de junio de ese año con solo 40 años. Antes de morir le dejó una carta a su amigo Max Brod con una orden clara. Querido Max, todo lo que dejo atrás, diarios, manuscritos, cartas, debe ser quemado sin ser leído. Brod desobedeció y gracias a esa desobediencia el mundo conoció a Franz Kafka. Publicó El proceso, El castillo y América, que estaban inconclusas, editándolas con cuidado y respeto. Curiosamente, Brod no solo salvó a sus textos, sino que dedicó el resto de su vida a difundir la obra de Kafka, convirtiéndose casi en su apóstol literario. Sin él, Kafka habría desaparecido como deseaba, en silencio. Después de Kafka, el mito y la posteridad. Tras su muerte, la obra de Kafka comenzó a circular lentamente, primero en Alemania y luego en el resto de Europa, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando su figura adquirió una dimensión universal. Los lectores reconocieron en su mundo opresivo una premonición del totalitarismo, de la burocracia deshumanizadora y del absurdo de la existencia moderna. Albert Camus, Jean-Paul Sartre y los existencialistas lo adoptaron como un hermano espiritual. Hoy kafkiano es un término cotidiano para describir cualquier situación absurda e inescapable, un trámite interminable, una ley sin sentido, un sistema que oprime sin rostro. Otra curiosidad: Kafka apenas publicó algunos relatos en vida, tirajes muy pequeños, y nunca vivió de su literatura. Era un autor secreto, invisible, que escribía para sí mismo. Sin embargo, sus manuscritos hoy
se disputan entre museos y coleccionistas por millones de euros. Epílogo. Kafka y nosotros. Franz Kafka fue un hombre dividido entre el deber y el deseo, entre la palabra y el silencio. En sus diarios escribió: «Soy una jaula que busca un pájaro». Esa imagen resume su vida y su obra, la búsqueda incesante de algo que siempre se escapa. Su legado no es sólo literario, es una invitación a mirar de frente nuestras propias contradicciones, la soledad, la incomunicación, la culpa, el miedo a no ser comprendidos. Kafka nunca encontró respuestas, pero supo formular las preguntas con una belleza que sigue estremeciendo, y quizá por eso, más de un siglo después, sigue hablándonos con la misma voz frágil y lúcida. Franz Kafka, el hombre que quiso ser olvidado, terminó convirtiéndose en uno de los escritores más recordados del mundo. La metamorfosis. Franz Kafka. Hay historias que no solo se leen, sino que se sienten, se sufren y se recuerdan. La metamorfosis, escrita por Franz Kafka en 1912 y publicada en 1915, es una de esas obras que transforman al lector tanto como al protagonista. Kafka, un escritor austrohúngaro de origen judío, trabajaba como empleado de seguros en Praga mientras escribía en las noches. De carácter reservado y perfeccionista, y con una visión pesimista de la vida moderna, volcó en esta novela corta sus miedos más profundos: el rechazo, la culpa, la soledad y la pérdida de identidad. Kafka nunca pensó que la metamorfosis sería famosa. Incluso pidió a su amigo Max Bohm que destruyera todos sus escritos después de su muerte. Afortunadamente Brod desobedeció y hoy podemos conocer esta joya del siglo XX. El despertar de Gregorio Samsa. Una mañana, Gregorio Samsa, un comerciante viajero, despierta en su cama convertido en un insecto monstruoso. No se nos dice exactamente qué tipo de criatura es, aunque muchos lo imaginan como una cucaracha gigante. Kafka, sin embargo, evitó describirlo con precisión para que el lector sintiera la misma confusión y horror que el propio Gregorio. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Esa es una de las frases iniciales más impactantes de toda la literatura. Gregorio, preocupado no por su espantosa transformación, sino por llegar tarde al trabajo, intenta salir de la cama. Su familia golpea la puerta, su jefe viene a buscarlo, y cuando por fin logra abrir, todos le ven y gritan horrorizados. A partir de ese momento, el mundo que Gregorio conocía se derrumba. Su familia, el padre autoritario, la madre frágil y la hermana Grete, se debate entre el miedo, la vergüenza y el rechazo. El aislamiento. Encerrado en su habitación, Gregorio empieza a perder su humanidad. Apenas puede comunicarse. Su cuerpo le resulta ajeno y su mente se confunde entre instintos animales y recuerdos humanos. Grete, su hermana, al principio lo cuida, le lleva comida y limpia su cuarto, pero poco a poco también se cansa y lo evita. El padre, antes débil y derrotado, asume ahora el rol de jefe del hogar. En una escena simbólica, lanza manzanas a Gregorio para alejarlo. Una de ellas se incrusta en su espalda y se pudre allí, como una herida abierta que representa la culpa y el dolor familiar. Mientras tanto, la familia debe alquilar habitaciones para sobrevivir. Los inquilinos, sin saber del monstruo oculto, se convierten en una nueva fuente de tensión. Como dato curioso, Kafka vivió en una relación complicada con su propio padre, Hermann Kafka, a quien describió como autoritario e incomprensivo. Muchos críticos ven en la metamorfosis un reflejo directo de ese conflicto. Gregorio sería la imagen del hijo oprimido que intenta complacer sin éxito. La muerte y la liberación. Finalmente Gregorio se debilita, siente que su familia estaría mejor sin él. Una noche, tras escuchar que su hermana dice que ya no es Gregorio, comprende que ha perdido toda conexión humana. Se arrastra a su rincón y al amanecer muere en silencio. Cuando la familia descubre su cadáver, no hay llanto ni dramatismo, solo alivio. Lo tiran sin ceremonia y al día siguiente salen de paseo
por primera vez en mucho tiempo bajo el sol. Grete, la hermana, florece simbólicamente como si la muerte del hermano fuera también la liberación de todos. Kafka, con su estilo seco y distante, no nos dice qué sentir, pero el vacío que deja Gregorio es profundo. La historia no trata de monstruos reales, sino de cómo la sociedad trata a quienes dejan de ser útiles. Epílogo y datos curiosos. La metamorfosis es una alegoría de la alienación moderna, de cómo el trabajo, la familia y la sociedad pueden despojar al individuo de su humanidad. Aunque breve, es una de las obras más influyentes del siglo XX, estudiada en psicología, filosofía y literatura. Kafka escribió el relato en apenas 3 semanas. Nunca permitió ilustrar a Gregorio, prohibió que se mostrara el insecto en la portada. El título original en alemán no significa exactamente insecto, sino animal impuro, un término cargado de desprecio religioso y social. La historia fue escrita antes de la Primera Guerra Mundial, pero anticipa la sensación de deshumanización que marcaría todo el siglo XX. La metamorfosis no solo narra una transformación física, sino espiritual. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué nos hace verdaderamente humanos? Así termina la historia de Gregorio Samsa, un hombre que se convirtió en insecto, o quizá de un insecto que solo quiso seguir siendo humano. Franz Kafka nos recuerda que en una sociedad que mide el valor de las personas por su utilidad, todos corremos el riesgo de despertar un día, convertidos en algo que los demás ya no reconocen.